la historia. Primero, ¿quién soy yo? Después, ¿qué le respondo? Después, ¿qué ocurrirá si no me creen? Soy tartamudo. Y finalmente pidió que enviara a otro. Sí envió a otro, pero con él. Vamos a Éxodo capítulo 3. Porque sabemos que en cada llamado hay una preparación. Y el Señor nos va a exigir en medio de esa preparación. Quizás no nos va a mostrar todo del todo, porque si no saldríamos corriendo. Dejáramos, como dicen, la peluca. Mucha información que de pronto no vas a pasar por eso, vas a pasar por aquello, los procesos, salimos corriendo. Pero Él capacita. Y aún en medio de ese cumplimiento del propósito de la palabra, porque al final Él cumplió su objetivo, aunque no entró en la tierra prometida, pero entró su generación. Amén. Pero nosotros vamos a entrar y va a entrar también nuestra generación. Amén. En el nombre de Jesús. Tus ojos lo van a ver. En el nombre de Jesús. Cada palabra, cada decreto que te ha hecho a ti en tu familia, tus ojos lo van a ver en la tierra de los vivientes. Amén. Y dice Éxodo 3. Vamos a leer el 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. No era quizás que ese lugar era santo, sino que como estaba la presencia de Dios, se vuelve santo. Donde está la presencia de Dios, ahí hay santidad y consagración. Amén. Y cuando le hace ese acto de quitarse las sandalias, es algo, ya ahí empezó el Señor a introducirlo en el llamado, en lo que él iba a hacer, en esa preparación. Necesitaba que un despojo. Otro que estudiaron más allá de las escrituras, como él era egipcio, lo sacan, aquí está en el encuentro con el Señor y le habla como que en su lenguaje dicen algunos que significa candado. O sea, quitar ese candado mental o esas estructuras donde él venía formado, ¿verdad? En Egipto. Entonces, si te voy a devolver otra vez para Egipto, no puede ser el mismo. Si te saqué del mundo y luego vas a volver a entrar para hablarle a tu familiar, a tus hijos, a tu esposo, a quien sea, tienes que tener un cambio. La gente tiene que ver un cambio. Entonces, el Señor preparó en este momento a Moisés porque lo iba a introducir nuevamente en Egipto. Que no sabía que iba a durar 40 años, pero por eso que le digo que quizás no va a mostrar el Señor todo su plan, porque entonces yo creo que se queda ahí, no, déjame aquí. Pero él tenía esa preparación, ese despojo de estructura, quizá otra, a pesar de que era tartamudo, tenía conocimiento, hablaba 70 idiomas, ¿ya? Entonces se tenía que presentar, así como salió de Egipto, cuando llegara a presentarse ante el faraón, no tenía que ser, los ojos delineados, creo que los egipcios o la misma sandalia, o el mismo atuendo, no. Tenía que haber algo más, ¿verdad? Para aceptar lo que le venía más adelante. Porque era una tierra. Sacan al pueblo de Israel, pero era por un propósito que era llevarlo a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Y pasaron su travesía, pero por desobediencia. Y me llama la atención porque vamos a Números 13:33. Vamos un poquito más arriba, porque aquí envía Moisés, en el 2 dice: envía a tu hombre que conozca la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres. Y dice que fueron 12.
Lo cual ahí estaba Josué. Acuérdese de ese nombre, Josué, para más adelante. El 17, lo envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Neguet y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si son pocos o numerosos, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es estéril o fértil, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad. Y subieron al Neguet y vieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán. Vamos a obviar esos nombres un poco complicados, vamos al verso 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un racimo, cortaron un sarmiento, en un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Vamos al 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. El 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos. Y el verso 33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Como tú te veas, así te va a ver tu adversario. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Como tú mismo te veas, así te va a reconocer tu adversario. Amén. Aquí adelante dice Caleb que era una tierra maravillosa, pero habían otros 11, fíjense, uno contra 11, que eran gigantes, que no se puede. Entonces ahí entra y influye con quién nos juntamos, quiénes son nuestras conexiones. Fíjense que ahí Caleb, que veía otro punto de vista, guardó silencio, prefirió callar y hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ellas. Pero todos pusieron como que no se puede, son gigantes. Entonces, cuidado ahí con esas conexiones. Los amalecitas, hititas, jebuseos y amorreos son enemigos habitantes, representan oposición, idolatría, luchas espirituales contra el pueblo de Dios o mediante de una palabra recibida por el Señor. Sabemos que toda palabra viene siempre, como quien dice, un levantar del enemigo del mundo de las tinieblas, porque no quiere ese cumplimiento, esa profecía no quiere que sea abortada. Por ende, estos habitantes van a ser levantados contra esa tierra que el Señor te ha entregado, contra esa posesión, esa promesa, esa palabra recibida. Esos son los habitantes que se levantan. ¿Para qué? O como Caleb, digamos, vamos a ir después a poseerla, o depende de la conexión que tenga, no, mejor no podemos. Son gigantes. Nosotros somos, el Señor no va a poder con mi familia, el Señor no va a poder con mi situación. No, que tengamos esos Aarones, esos que digan: vamos, sí se puede. Tener esa misma visión. Amén. Entramos aquí con números. Los espías en número demostraron desconfianza y los resultados fueron 40 años divagando en el desierto, causado por el miedo y la incredulidad.
y un castigo. Trajo castigo cuando entraron en ese desierto por 40 años. Y el no ver esa promesa cumplirse, sino que el Señor le dijo a Moisés desde lejos, mírala, porque no vas a entrar. Entonces fíjense lo que hace esa incredulidad, abortar lo que quizás esa palabra ya fue depositada. Ahora vámonos a Josué 2. Verso 2, 24. Versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido. Vamos a leer el 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías. En número, ¿cuántos enviaron? 12. Pero más negativos que positivos. No ayudaron mucho, ¿verdad? A ese plan. Pero ahora aquí Josué envía a 2, pero con una misma visión, un mismo enfoque, un mismo propósito. Amén. Amén. Una conexión verdaderamente. Dice el 3, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y lo había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde era. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella lo había hecho subir al terrado y lo había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto el enterrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Entonces vemos aquí que la mujer reconoció a estos hombres. El Señor te va a poner personas para resguardar esa palabra, ese propósito que fue dada, que fue entregada. Y dice que después la mujer y su familia fueron salvadas. Porque digo que es importante, aquí dice, ya años después Josué, que fue uno de los 12 espías, envió a 2 hombres para asegurar la conquista de Jericó ante la cruzada del Jordán, sabiendo que el Jordán significa humillación. Hay que humillarnos delante del Señor. ¿Qué fue lo que ocasionó ahí? Fue conquista y valentía. Donde hay palabra hay conquista, pero sin antes una preparación y una entrega. Influye quien camina con nosotros. Porque aquí, imagínense usted que aquí en el 13, 14, habla de que van a dar las 7 vueltas para que los muros cayeran. Si ese grupo que tenía Josué no estuviera entendido en esa palabra depositada en él como líder, ese propósito, ese llamado, dirán, se volvió loco. Que quizás los pastores se paren aquí y digan,
Todos los días en la mañana vamos a dar una vuelta al soleil para que los muros se caigan. ¿Qué haríamos? ¿Verdad? Pero si estamos en una misma visión, si portamos esa palabra, ese mismo llamado, ese propósito, vamos a ser entendidos y vamos a ver el cumplimiento de la palabra. Amén. Vamos a leer Éxodo 8:22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Conocemos que siempre va a haber un día malo, pero los hijos del Señor no serán tocados. Aquí estaban en Egipto, ¿verdad? Con esas plagas, demostrando el gran yo soy que tenía delante de Moisés para que Faraón lo soltara. Y fíjense que siempre había una parte resguardada por el Señor. Donde hay una palabra, promesa soltada, el Señor dará una gran diferencia entre su pueblo, en ese entonces los egipcios, o el adversario. El mismo Éxodo 9:26 también recalca esa promesa y dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Esa fue otra plaga más, y fíjense que no fueron tocados en el nombre de Jesús. Sabemos, y más adelante después recalca la promesa y la palabra de Caleb, que viene y reclama que ese mismo monte quizá no fue tomado por Moisés, pero sí entraron Josué y Caleb. Y fíjese esa gran fe que él tenía, porque él decía que recordaba que a sus 40 años fue dada la palabra por Moisés. Y dice: y heme aquí ahora, que han pasado 45 años, o sea, 85 años, después de esa promesa, que él decía que él se siente, como que él dice, con esa fe intacta, como si lo hubiera recibido ayer. Él tenía esa gran convicción de que fue ayer y reclamó ese monte. Vamos a buscarlo. En Josué 14. Vamos a Josué 14:6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticia como sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo de que Jehová habló esta palabra a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte, fíjese, como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los ananeos estaban allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Fíjese que vuelvo a recalcar estos gigantes que no se dan por vencidos. Dice
en el 10. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y con salud. Estoy fuerte hoy como cuando mismo Moisés me envió a esa travesía. Aún puedo andar y pelear también como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Aná, que vivían en grandes ciudades. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra. Fíjense que de inmediato que soltó la palabra, dice, y tú sabes muy bien que ya ellos habían posicionado, habían tomado ya esa tierra. Cuidado también con un descuido. A veces descuidamos esas oraciones que como no hay cumplimiento, pensamos que el Señor se la habrá olvidado. La tendrá quizás en el olvido, y no. Pero hay que tener cuidado también con estos gigantes que vienen a poseerla o a quitarla. Pero Él dice que va con el Señor y tiene esa misma fuerza así como en ese entonces. Fíjense que pasaron 45 años. No estoy diciendo que tu promesa, tu propósito se va a cumplir durante 45 años, ver esa palabra cumplida. No, pero que tengamos este vigor, esta fe intacta como te dieron la palabra en X días. Yo no sé qué palabra estás esperando para que veas cumplir esa palabra, la conversión de tu familia, de tus hijos, que vuelvan, yo no sé. Pero sé que no va a pasar tanto tiempo. Y sé que tus ojos y los míos van a ver esa promesa cumplida. ¿Amén? Que podamos decir, aunque ha pasado tanto tiempo, mi fe sigue intacta. Esa palabra sigue viva. Si está viva, puede ser cumplida. Ahora te pregunto, ¿sigue viva esa palabra? ¿Sigue vigente esa promesa dentro de ti? Entonces va a haber cumplimiento. Amén. Va a haber cumplimiento. Si está viva en nuestros corazones, si está latente, va a haber cumplimiento. Y poderle decir a estos gigantes, a estos adversarios, dame mi monte. Dame, reclamar porque eso es mío. Aunque me lo dieron en el 2016, una promesa, eso es mío y está vigente. Amén. No quedarnos quizás como en número 13, ahí divagando en el desierto. Sabemos que el desierto tiene su fecha de entrada, pero también tiene su fecha de salida. No es eterno ese proceso. No va a ser eterno. Vamos a salir. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Con conexiones correctas que nos pueda dar ese ánimo, reanimarnos cada día con esa misma visión a donde vamos. Si vamos al norte, todos vamos al norte. Entonces el Señor te va a proveer de esas personas para darte una palabra correcta en el momento correcto, para no abortar ese propósito y no dar más excusas. No dar más excusas. Porque sabemos que la excusa viene ¿qué? Estancamiento, castigo, entre el miedo y la incredulidad. Pero la fe viene con conquista, y si hay fe, hay conquista y hay ¿qué? Valentía. El Señor provee valentía en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, si hay vida en esa palabra que el Señor ha depositado años tras años, día tras día en nuestros corazones, puede haber cumplimiento en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar por esta palabra y tener esa autoridad en el nombre de Jesús, de poder hablar a esa promesa, a esos gigantes quizás, o esos pensamientos de mentira de que no, eso no va a suceder. No, si el Señor lo dijo y yo lo creo, va a haber cumplimiento. Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, depositada, amado Rey, entendiendo, amado Rey, que es la fe, Señor, que esa valentía, Padre, que vamos a tomar en esta hora, Señor, para ver cumplimiento, Señor, de ese propósito, Señor. Dejamos a un lado, Señor, toda excusa, Padre, todo obstáculo, todo impedimento, Señor, aún todo impedimento mental, Padre, que podamos ver esa promesa lejos, Señor. Hoy se corta en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Fortalece en esta hora, Señor,
esa fe, amado Rey, así como la fe de Caleb, Padre Santo. Deposita hoy esa fe, Señor, esa fuerza, Padre Santo, que aún cuando hayan pasado, amado Rey, tantos años, Señor, de una palabra, de una profecía, Padre, y no se ha cumplido, poder decir cada día, Señor, que la vamos a ver cumplida. Poder pararnos, Señor, frente a esos gigantes, Padre eterno, y decir y reclamar, Señor, esa palabra, Padre, reclamar ese monte, Señor, ese pedacito, Señor, de tierra, Señor, por conquistar en el nombre poderoso de Jesús, papá, porque sabemos que con un propósito, Señor, hay preparación, Padre, y si hay preparación, Señor, es necesario un despojo, papá, es necesario una capacitación, Señor, mediante cuando vamos caminando, Señor, paso a paso, amado Jesús, va a haber un despojo, va a haber una entrega y va a haber un entendimiento, amado Jesús. Gracias te damos en esta hora, Padre. Conforta nuestra alma, Señor. Haz memoria, papá, en esta hora de cada palabra, cada profecía, Señor, dada a mis hermanos, Señor, que quizás fueron olvidadas, papá, o que quizás los ven lejos por cumplirse, Señor. Hazle latente, Señor, de que está a un paso en el nombre poderoso de Jesús. Que podamos reclamar ese monte. ¿Cuál es ese monte que quieres reclamar? Pon el nombre. Ahora pon el nombre de ese monte. Y dice, Señor, entrégalo en mis manos, en el nombre de Jesús. Fue el momento, fue un tiempo en el desierto, pero no hay que acomodarnos. No empieces a hacer casa, no empieces ahí a acomodarte, porque es momentáneo. En el nombre de Jesús. Es momentáneo. Como lo dije, tiene fecha de entrada, pero también tiene fecha de salida. Así que no nos acomodemos en ese desierto, porque hay una salida en el nombre de Jesús. Y esa promesa va a ser cumplida. Aún ha pasado mucho tiempo, pero decía Caleb, pero aquí estoy vigoroso, como si hubiera tomado esa palabra ayer. Así que toma esa oración que has dejado y empieza a orar nuevamente por esa petición en el nombre de Jesús. Vete en esa promesa cumplida, vete en esa promesa que estás caminando en ella, en el nombre de Jesús, y verás cumplir ese propósito en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Llénanos de fuerza, Padre, llénanos de valentía, amado Rey, para reclamar ese monte, Señor, que tiene nuestro nombre, Padre, para no descuidarlo, Señor, para que no vengan, Señor, esas pequeñas zorras, Padre, a robar, Señor, lo que nos han entregado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y conéctanos, Padre, con personas, Señor, que tengan la misma visión, Padre, que vayan a un mismo norte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Es tan importante, Señor, es tan importante, Jesús, caminar, Señor, con personas que tengan una misma visión, Padre, porque todo dependerá, Señor, de ese propósito, cumplirse en su totalidad, Señor. Sí afecta, Señor, así que provéenos, Padre, de esas personas, Señor, en ayuda, Señor, en nuestro caminar, en el nombre poderoso de Jesús. Que si necesitamos una oración, Padre, podamos recibir esa oración, podamos recibir ese consejo, Padre, y poder tomar ese monte en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Fíjate esta viuda con Eliseo, que solo tenía un poco de aceite y le multiplicó, entrando en secreto con sus hijos, y llenaba las vasijas, se llenaban las vasijas de aceite, se llenaban las vasijas de aceite, hasta que ella dijo a un hijo, trae más vasijas, y él dijo, no hay, ahí se cortó el aceite. Fíjate con quién te conectas, porque dependerá del fluir, dependerá de esa promesa cumplirse, dependerá. Y fíjate cuando Jesús estaba en la barca con esa turbulencia en el mar, pero ahí estaba Jesús y la barca no se hundió. Los discípulos estaban con Jesús y la barca no se hundió.
En ese corazón no va a escasear ese aceite, esa unción. La unción será renovada, tu unción será renovada en el nombre poderoso de Jesús. Tu unción será renovada y empezará a fluir de adentro hacia afuera. Mira la cualidad del búfalo, que cuando empieza a moverse, empieza a brotar ese aceite. Ese aceite es lo que porta adentro, tu espíritu y el mío, que empieza a mover, aún la adversidad si se mueve, es lo que vas a brotar ese aceite en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, amado Rey. Ministra los corazones en esta hora, Señor. Dale respuesta, Señor. Dale paz a los corazones, Señor. Abraza, Padre. Abraza los corazones, Señor. Y nos pintamos en esta hora nuestros calzados. Nos despojamos, Señor, de toda estructura mental. Nos despojamos, Señor, quizá de todo lo aprendido, Padre, de toda elocuencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy desaprendemos para aprender, papá. El camino de ese cumplimiento vamos a aprender de lo que tú nos quieras mostrar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Porque hay una palabra, declara esa alabanza, hay una palabra, aunque no lo vea, hay una palabra. Yo lo tengo, yo me apropio porque hay una palabra. Si el Señor te la dio, nadie te la va a poder quitar, en el nombre de Jesús. Aunque vengan invasores, ellos tendrán que salir huyendo en el nombre de Jesús, porque el propósito es mayor. La palabra que dijo el Señor de ti es mayor, y hay cumplimiento, hay cumplimiento. El Señor no dejará vergüenza porque hay cumplimiento. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Caminamos en esa fe, que es fe caminar donde no hay piso, Padre, creyendo y confiando que cada pisada, Señor, es tu mano poniendo ahí ese pedazo de piso, Señor, ese cumplimiento, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos Caleb hay en este lugar? Amén. Preguntábamos al inicio Jeremías, pero Jeremías también puso excusa. Entonces somos esos Caleb que conquistamos y reclamamos lo que es nuestro. Amén. Lo que el Señor nos entregó. Allí donde usted está, si le trajo algo al